Ahorita lo miramos. Le miramos a ver, ¿listos? Bueno, ok. Entonces volvamos acá que ya ahora sí está compartiendo, ya está grabando de nuevo. Entonces, bueno, como lo estábamos mirando acá, lo que yo les decía era que esta línea va a tomar en cuenta los encabezados. ¿De dónde van a salir los encabezados? De la primera fila del archivo CSV. Entonces, como ustedes me decían ahorita, nombre, programa y ficha son los nombres de las columnas, de las cuales se va a basar esta función digReader para obtener los datos. ¿Listos? Vamos a ejecutarlo de nuevo. Y acá está. ¿Qué me dice? Ana está en la ficha. No sé si alcanzan a ver. 255, 60, 80 y pertenece al programa de Action. Entonces, si ven, el row lo que va a hacer es coger cada fila. ¿Listos? Pero el digReader, ¿qué me va a obtener? Los nombres de las columnas. El primera fila. Si esto no está, no va a obtener los nombres de las columnas. ¿Listos? Hasta el momento. Difícil, fácil. Sí, señores. Tendríamos que utilizar el digReader. ¿Listos? Bueno, si están entendiendo la parte del CSV, ¿cómo les parece? ¿Sí? ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Vengan, pónganme atención. ¿Cómo podríamos hacer para mejorar la representación de esos datos en la consola? Con Tabulate, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregarle Tabulate a este señor. ¿Cómo lo agrego? V add Tabulate 2. ¿Listos? ¿Esto qué hace? Va a instalar dentro de mi proyecto la librería de Tabulate. Listo. ¿Cómo utilizo Tabulate? ¿Qué debo hacer? Importar. Entonces le digo import. ¿Listos? Y acá vengo y digo Tabulate. Es más, acá ya me lo está diciendo. Tabulate. ¿Listos? ¿De dónde? ¿No será que es al revés? ¿From qué? Ah. ¿Listos? Ahí ya está. No, lo que pasa es que acá me está diciendo. No, vean, vean, hay que aprender a leer los errores. ¿Qué dice el error? Tabulate 2 no se está usando, no se está importando. Entonces, ustedes tienen que aprender a leer los errores. Sí. Sí. No, le estoy diciendo. Ah, listo. Entonces, ¿cómo hago para imprimir, por ejemplo, todos esos datos? ¿Cómo los imprimiría? Vamos a hacer un experimento aquí. ¿Listos? La función de tabulate por defecto, ¿qué recibe? ¿Qué recibe tabulate por defecto? Lista, ¿cierto? ¿Qué pasa si intento imprimir la lista completamente? Como me lo está indicando este señor. Me está diciendo tabulate y está obteniendo el reader, que el reader es el que me obtuvo las columnas y pues las filas, ¿cierto? ¿Será que me funciona si lo hago así? ¿Ustedes qué dicen? La IA lo dijo, ¿cierto? Pero ustedes saben que la IA ¿cuántas veces ha fallado? Hartas, en lo que hemos explicado ha fallado mucho. Vamos a intentar, a ver, ¿listos? Y no falló. Ahí sí está el resultado. ¿Por qué funcionó? Ojo a lo siguiente, por este término de headers. Eso es lo que me indica cuál es la cabecera de la tabla. Entonces, si esto no está así, como headers keys, él no va a entender cuál es la cabecera y no me saldría la tabla así. Me saldría solamente como nombre, programa y ficha, pero todo como si fueran la misma. Por eso es en la cabecera. Esto es lo que tiene como cabecera. No, el tabulé se encarga de hacerlo por mí. Él hace el for. Él recorre el ciclo y me muestra el resultado. Exacto. Entonces yo puedo venir y quitar esto y ya quedó. Yo puedo venir a hacer algo más loco aún y escoger esto de acá, cortarlo acá y hemos leído un archivo de Excel en 2 líneas. ¿Se está viendo más complicado? Sí. ¿Listos? Vale. Entonces ahí quedaron en comentarios, ¿vale? Entonces, eso es lo que me permite hacer esto. ¿Listos?
digamos que ¿cuál es la ventaja de Tabulate? Que me va a mostrar los datos de una en consola súper rápido, súper sencillo. ¿Cuál de pronto es la desventaja? Hay que configurarle más si quiero quitar columnas. Digamos, ustedes tienen que imprimir un reporte donde solo va el nombre y la ficha. Entonces, habría que primero que eliminar la columna dentro de la lista para poder ahí sí pasarse al tablet que la imprime. ¿Listos? Entonces hay que hacer un poco más de retroceso ahí. ¿Listos? ¿Bien hasta ahí? ¿Preguntas, dudas sobre esta parte? ¿No? ¿Todo claro? Listo, sigamos. Bueno, no es la única forma de leer archivos de CSV. Y es que yo antes de que empezáramos la parte de CSV les comenté que CSV también se utilizaba mucho en lo que es analítica de datos, en lo que es analizar datos. Y es porque este señor se puede trabajar con pandas. Pandas es una librería de Python enfocada específicamente en manejo de datos. Es la librería más potente que tiene Python para gestionar datos, para analizar datos. ¿Listos? Entonces, para hacer eso, él necesita algo que se llama un data frame. Por eso el nombre es DF. ¿Listos? El data frame es como traerse una lista, pero con vitaminas. Porque esa lista que trae, esa matriz que trae, contiene una serie de funciones que me permiten hacer cálculos sobre la lista. Yo, por ejemplo, por sobre la lista puedo sacar promedios, puedo sacar máximo, mínimo, puedo hacer cálculos. Todo eso lo puedo hacer sobre esa matriz que yo me traiga. Eso es como un Excel con potencias. Es más, los que trabajan en analítica de datos arrancan con Excel, pero el paso natural es dejar Excel y pasarse a Pandas y trabajar todo en Pandas o todo en la evolución de Pandas que se llama Polaris. Polaris es otra librería aún más potente de Pandas. Y después van pasando más potentes, ¿sí? Más ositos, sí. Pasamos del osito al panda. Sí. Del panda pasamos al oso polar. ¿Listos? Y ahí seguiremos viendo. Pero esas son las librerías más potentes cuando ustedes quieren trabajar analítica de datos. Si se quieren ir por eso datos que es Machine Learning, analítica de datos, limpieza de datos, warehouse, todas esas cosas, van a tener que trabajar esta cosa. ¿Listos? Entonces, vean cómo funciona Pandas. No vamos a entrar en Pandas a totalidad, porque si ustedes se van a la documentación de Pandas, Pandas es sumamente grande. Ya les voy a mostrar qué tan grande es Pandas. Documentación. ¿Cómo? Sí. Vean, la documentación de Pandas normalmente tiene esto nomás de aquí, con subtemas, ¿no? Solamente es esto con subtemas. Y algunas cosas de la API de la referencia que no están entre la documentación principal. Entonces, eso es, tardaríamos casi que un tecnólogo para poder ver todo Pandas. Por eso es que existe, por eso es que está sacando el tecnólogo en analítica de datos, porque es que las librerías para trabajar analítica de datos son extremadamente grandes y hay que tener muchos conocimientos. Entonces, vea, hay cosas, por ejemplo, como los stacks. Estas vainas son complejas porque acá hay un problema que se llama limpieza de datos. Y es que pasa cuando entre unas filas y columnas hay datos que no existen. Entonces, Pandas puede tomar por promedios, por estadísticas, por regresión lineal un valor específico en base a los demás valores. Entonces, sí es más complejo. Entonces, hasta allá no llegamos. El ejercicio hace lo siguiente. Coge el archivo y para eso no va a utilizar la librería que viene por defecto en Python que se llama Open, sino que va a utilizar su propia implementación que se llama readCSV. Entonces, ¿qué pasa? Ya no vamos a utilizar, sino que tengo que instalar pandas, tengo que importar pandas como PD, y de pandas, ¿qué hago? Llamo una función que se llama read y le paso el CSV. ¿Listos? Voy a dejar esto solamente hasta acá y lo voy a guardar. ¿Listos? Y ahí tengo el resultado. Solamente con una línea de código, teniendo pandas, ¿qué pasó? Leyó y trajo todos los datos y los imprimió en formato de tabla. Todo lo hizo Pandas con una sola línea de código. ¿Listos?
Por eso es importante saber trabajar Pandas si van a trabajar esta parte de analizar datos por CSV. Pandas es la forma más eficiente de trabajar CSV. Es la mejor librería para trabajar. No, ahí es donde entramos el problema. CSV para analítica de datos. JSON, comunicación entre aplicaciones. Y ese es el siguiente paso que vamos. Muy bien, vamos a continuar con ese señor. Entonces, por último, vamos a dejar esto hasta aquí. Vamos a mirar, ejecutar el ejercicio completo. Ahí está. Aquí, ¿qué es lo que hizo? Vean esta parte que dice acá. Bueno, aquí yo tengo los datos de un nuevo aprendiz, pero vean cómo los está definiendo. ¿Qué estructura de datos es esta? Eso es un diccionario. ¿Y qué? ¿Nombre qué es? Clave y María es. Y muy bien. ¿Y el nombre viene a ser qué? El título de la columna. Y el programa y la ficha. O sea, ¿qué está haciendo? Está definiendo un nuevo elemento, un nuevo objeto. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? De este señor que es el data frame, ¿listos? Va a utilizar la función lock. Esta función lock lo que va a hacer es identificar cuál es la última fila en mi data frame. ¿Listos? Y acá le paso un len. ¿Para qué es el len? ¿Qué es lo que me permite hacer len? Contar. ¿Y qué está contando? La cantidad de registros. Entonces, en pocas palabras, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy identificando cuál es la última fila y al final de esa fila, ¿qué le voy a agregar? El nuevo aprendiz. Exacto, como nuevo line. Entonces, acá está agregándole con pandas esa línea. ¿Listos? Al final, ¿qué hace? Coge el data frame y así como leyó el SSV, acá, ¿qué está haciendo? Va a escribirlo. O sea, es el proceso. Con read, ¿qué hago? Saco los datos que están en el CSV y los cargo en memoria. Y con tu CSV, lo que hago es guardar esos archivos en un archivo CSV. Acá le digo el nombre del archivo y le digo que si va a tener índices. O sea, si va a tener 0, 1, 2, 3. Porque si ustedes se dieron cuenta, Pandas tiene una ventaja y es que enumera los elementos. Vean acá. 0, 1, 2, 3. Entonces acá le estoy diciendo, oiga, no me enumere elementos. Guárdemelo, pero sin enumerar. Y vean, este es el archivo original, ¿sí? Y este es el archivo que creó con Pandas. ¿Qué le agregó? Le agregó María, le agregó Atso y le agregó la ficha. Y eso lo hizo con ¿cuántas líneas? Con 4 líneas, 3, 4 líneas. Todo lo que nosotros habíamos hecho en esta parte como con 10 líneas, en Pandas se hace con 3, 4 líneas. Uy, con Polaris sería... No, con Polaris no es que cambie tanto la cantidad. ¿Qué es lo que pasa con Polaris? Polaris por debajo está hecho en Rust. Y Rust es sumamente rápido. Entonces, vean, ¿se acuerdan cuando estábamos viendo pip y estábamos viendo v? ¿Se acuerdan cuánto se demoraba en instalar paquetes con pip? Se demoraba resto, ¿no? Que se demoraba harto. Y cuando empezamos a usar v, ¿cuánto se demora en instalar? Nada, ¿cierto? Lo mismo sucede entre Pandas y Polaris. Polaris está hecho en Rust. Entonces, ¿qué pasa? Lo que Panda se le demora 10 minutos en leer, en Polaris se le demora 1 minuto. ¿Sí? Entonces, Polaris puede leer gigas, e inclusive llegaban a leer hasta terabytes de información en minutos. Porque ese man es muy, muy potente. Es muy, muy potente para manejar muchísimos datos. ¿Listos? Lo usan en parte de inteligencia artificial también, precisamente por eso. Porque es el que permite manejar contextos muy grandes de información. ¿Listos? ¿Entendido hasta esta parte? ¿Cómo les pareció esto? Del CS y la parte de pandas. Pues pandas, lo que les digo, no podemos ver a pandas a profundidad porque eso es un tecnólogo. Eso es analítica de datos. Pero si ustedes quieren meterse por ese lado, muy chévere. ¿Listos? Otra librería que podríamos haber utilizado acá, que también sería interesante, es utilizar Matplotlib. También si quieren mirarla. Matplotlib lo que hace es que me permite graficar esos datos. Esos datos que yo tengo en esa tabla me los permite graficar y sacar valores sobre esos datos. Es como generarle en Excel las gráficas a las tablas. Lo puedo hacer con Matplotlib. ¿Listos? También hace parte de la analítica de datos. ¿Listos? Venga, a ver si aquí me lo genera. Nunca lo he probado haciéndolo de pronto directamente desde acá. Yo casi siempre lo he hecho desde el otro lado. Pero tocaré importar Matplotlib. Ah, pero no está instalado. Ah, no.
Me demoro mucho porque toca instalarlo. ¿Listos? Bueno, listos. Dejamos ahí con CSV. ¿Cuál es su tarea? Ahora sí empezamos también a hacer lo mismo que hicimos en la lista, pero van a hacerlo con los siguientes elementos. Entonces, ya vamos a cambiar. Van a hacer un directorio de aprendices. Entonces va a ir nombres, apellidos, dirección, teléfono y ficha. ¿Listos? Esto es lo que va a hacer, lo que van a almacenar ustedes. ¿Listos? ¿Qué necesito? Que aquí empiecen a volverse más creativos, porque necesito que tengan métodos. Un método para crear, actualizar y leer. No vamos a utilizar eliminación por ahora, pero quiero esto. Una lista de esto. ¿Listos? Con CSV, donde se puedan crear aprendices, actualizar los aprendices y leer los aprendices. No vamos a eliminar, solamente vamos a hacer. Si quieren hacerlo con eliminar, lo pueden hacer con eliminar. ¿Listos? El buscar, sí, listo, pero el buscar lo vamos a dejar para el JSON. ¿Listos? Entonces, de una vez nos vamos a saltar a JSON. Así que necesito que se me pongan al 100%. ¿Listos? Entonces aquí me falta importar CSV. Import. Bueno, entendido cuál es la diferencia entre trabajar CSV y utilizar TXT, ¿cierto? Hasta el momento, ¿cómo les ha parecido trabajar de un lado al otro? ¿Ya están entendiendo para qué utilizar cada uno? Ya los voy a subir, ya los voy a subir. ¿Listos? Esto lo guardo. Y esto lo subo. Yo no sé si... Listo, entonces ya quedaron subidos, ya quedaron actualizados los cambios. Si los quieren bajar, ya los pueden revisar, ¿vale? Listo, vamos a seguir con la parte de JSON. Entonces, volvemos acá a revisar JSON. JSON también tiene su implementación básica en Python y tiene una librería que es estándar que se llama JSON. Para empezar a trabajar con JSON, lo único que tengo que decir es import JSON. ¿Cuándo se utiliza JSON? Sí, ya ustedes vieron que JSON lo utilizaron con las APIs. Cuando estaban trabajando la API que vieron con el ingeniero Sebastián, se trabajó JSON. JSON es el formato estándar. Ojo, JSON yo no lo entrego a los usuarios finales. O sea, usted no le puede decir a un usuario, a un cliente, tome el archivo JSON. ¿Por qué? Porque el JSON normalmente trae muchos metadatos que el usuario no va a entender. Datos de cómo se unen los elementos. Por ejemplo, alguien que no entienda muy bien para qué sirve el activo true va a quedarse pensando, ¿y esto para qué me servirá? Por eso es que JSON solamente sirve para compartir datos entre aplicaciones. No sirve para yo darle datos finales al usuario. Si ustedes quieren darle datos finales al usuario, sería un CSV. Exporten eso un CSV. ¿Listos? Si ustedes solamente quieren leer unas variables del sistema, utilicen un TXT. Si usted se va a comunicar con una interfaz, utilice JSON. ¿Listos? Acá tenemos un JSON sencillo. Los JSON, ¿qué es la ventaja que tienen los JSON? Que se trabaja como si fuera un objeto script. Entonces, para crear un JSON, lo primero que yo voy a tener es unas llaves, como si fuera un diccionario. Luego, entre ese diccionario, ¿qué tengo acá? ¿Esto qué es? Una clave y un valor. Y luego va separado por qué? Por comas. ¿Listos? Hasta aquí vamos sencillo con que son ¿qué? Claves y valores. ¿Sí? Ahora, una clave en su interior, ¿qué más puede tener? ¿Qué es esto? Una lista. Y dentro de la lista puedo tener otra clave y valor. Por eso es que los JSON
son más complejos porque permiten compartir más elementos y estructuras de datos más complejas. Otra cosa, si se dan cuenta, ¿por qué esto es de otro color? Porque son otros tipos de datos. Y esa es otra de las cosas que permite JSON. JSON sí permite definir tipos de datos dentro de las estructuras. Un CSS, si ustedes lo miran, ustedes no saben el tipo de dato. ¿Por qué? Porque él no maneja tipos de datos. Este señor sí maneja tipos de datos. ¿Listos? Entonces, sí, allá al fondo. ¿Quién levantó la mano? Ah, pensé que estaba preguntando algo. ¿Listos? Entonces, el JSON, ¿qué me permite? Con JSON, yo puedo venir y definir, por ejemplo, estos datos y empezar a trabajar. Y vuelve la función open. Por eso es tan importante que entendiéramos cómo funcionaba open. Acá, ¿qué está haciendo? ¿En qué formato? ¿En qué lo vamos a hacer? Voy a eliminar esto. Y acá vamos a mirar. Sí, es que no está ningún JSON, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Va a abrir JSON. ¿En qué formato? En W, que sería para escritura. ¿Listos? La codificación es UTF-8 y la variable al final la va a llamar F. ¿Listos? Entonces, dentro de la librería de JSON hay una función que se llama DOM. DOM, ¿qué es lo que hace? Va a coger unos datos que están en un formato JSON, ¿listos? Los va a escribir dentro de un archivo, va a asignarles una indentación y va a definir si van esos datos van como ASCII o no. Y eso es lo que estamos haciendo acá. El DOM lo que me hace es permitir volcarme una estructura de datos que sea tipo JSON a un archivo que se va a convertir en JSON. Eso es lo que está haciendo acá. Entonces, vean, datos programas es esta variable que yo definí acá en Python. Pero ojo, esta variable que está acá en Python tiene que respetar la estructura de una variable JSON. O sea, debe arrancar con corchetes y debe tener esa estructura que tiene normal un JSON. ¿Listos? Esa variable que está acá la va a guardar ¿en dónde? En la variable f. ¿Qué es? El archivo que yo abrí. ¿Listos? Y después lo que le está diciendo es la indentación. ¿Qué es la indentación? Los espacios. ¿Qué significa que sea 4? Es un tabulador. O sea, está haciéndolo por tabuladores. En el fondo son tabuladores, aunque en sí pueden ser espacios. 4 espacios equivalen a un tabulador. ¿Listos? Y acá se está asegurando de que esto sea ASCII, que si quiero que se trabaje como un ASCII. ¿Listos? Yo les había dicho que ASCII o UTF-8. ¿Cuál es la diferencia entre ASCII y UTF-8? Las ASCII, exacto, es el primer estándar de codificación que va desde el 0 hasta el 255 y que incluye que todo el alfabeto normal. Listo. ¿Qué pasa? Ojo a lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo una ñ? ¿Eso está dentro del ASCII? No, ¿cierto? Si yo le llego a dejar esto en true, me pierdo con las ñes y elimina ñes y elimina tildes y elimina todo. ¿Listos? Entonces, por eso está como falso, porque le estoy diciendo, oiga, estoy utilizando caracteres que están por fuera del ASCII. ¿Listos? Entonces, por eso esta línea va así. Esta línea lo que me asegura es que yo pueda escribir letras como ñes, tildes y acentos. Eso es lo que me permite hacer eso. Si lo dejan verdadero, solamente me queda con el estándar de ASCII y se pierden las ñes, los tildes y los demás. ¿Listos? Vamos a mirar si esto funciona. Si se dan cuenta, aquí no tengo ningún archivo JSON. ¿Listos? Entonces voy a volver a ejecutar. Y ya no sería el 2, sino el 3, que se llama JSON Files. Lo ejecuto. Y acá me creó un archivo que se llama Program. Voy a ampliar acá un poco el zoom. Y dentro de Program JSON, acá pueden ver la estructura de datos. Es una estructura de datos igualita a la que yo tengo en este archivo. Esta estructura de datos. Se convirtió a esta estructura de datos. ¿Qué ven de diferente? Que le agregó ¿qué? El espaciado y los tabuladores y corchetes. Estos lo mejoró en la presentación. Y este mismo archivo, sí, yo se lo puedo pasar, por ejemplo, a un PHP, se lo puedo pasar, por ejemplo, a un Java,
se lo puedo pasar al lenguaje que yo quiera. Y cada lenguaje tiene su propia librería para leer JSON. Y lee este archivo y saca los datos del sistema. Eso es lo que hace JSON. Si se dan cuenta, entonces es la ventaja de trabajar un JSON, que JSON exporta cantidades masivas de datos. ¿Listos? ¿Hacer el CRUD con JSON? Sí. También se pueden hacer las observaciones con JSON. ¿Qué ventajas va a tener trabajarlo con JSON? Que yo lo puedo mandar a cualquier otro lenguaje. No solamente lo va a poder leer, sino que también lo puedo mandar a cualquier otro lenguaje. ¿Listo? Y no hay problema porque cada lenguaje de programación tiene su implementación de eso. ¿Listos? ¿Vale? ¿Listos? Ahora, ¿cómo leo un JSON? Para leer un JSON utilizamos la misma función de open, pero ya no lo utilizo como write, sino que lo utilizo como read. Y acá le mando la codificación UTF-8, hacemos la misma situación. ¿Cómo cargo los datos? Los cargo con load. Load se encarga de cargar esos datos. Pues re fácil. JSON.load y le paso el archivo. Y queda almacenado en data. ¿Listos? Voy a dejar esto en comentario y vamos a ejecutar de nuevo el archivo para ver qué fue lo que leyó. ¿Listos? Y me dice que el programa se llama Desarrollo de Sistemas de Información. ¿Por qué? Porque de data estoy obteniendo ¿qué? El nombre. Entonces, si ustedes se van acá, esto sería el data y el primer valor sería nombre. Ahora, ¿cómo podría obtener, por ejemplo, Ana? Dígame, ¿cómo podría yo obtener Ana? Exacto. Entonces, dentro de data, ¿qué vendría? Listos. Y después, ¿será que lo puedo hacer así? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo dice la IA? Yo no miré. Cero. Como si fuera un vector. ¿Así? ¿Y por qué con el cero? Ah, bueno, listo. Pero entonces, espérenme. Si él obtendría acá si esta es la clave, es nombre, ¿acá qué seguiría? Aprendices, ¿cierto? Y dentro, ahí sí obtendría el cero. Pero ustedes, ¿qué están viendo acá? Bueno, aquí está aprendices y está el cero. Muy bien. ¿Por qué significa el cero? La posición cero. ¿Cómo podría yo hacer para que no fuera la posición cero, sino que fuera un valor, un texto? ¿Cómo lo haría? Yo podría venir y decir algo como así. Entonces, dos puntos. Aprendiz. Uno. Pero acá me agregó el valor acá. Estoy creando la lista. Ah, no, pero no lo puedo crear desde acá. Tienen toda la razón. ¿Por qué no lo puedo crear así? Alguien que me diga por qué no lo puedo crear así. No, porque sí, está dentro de llaves cuadradas. ¿Y qué significa las llaves cuadradas? Que es una lista. Y la lista la puedo definir separándola por puntos, dos puntos. ¿Cuál me permitiría hacerlo? Tendría que cambiar esto a un diccionario. Si yo cambio esto a un diccionario, ahí sí podría hacer eso. Pero entonces, ¿qué pasa? Como lo cambió en diccionario, esta coma sale de acá y pues ya destruí la estructura básica que venía el JSON. ¿Listos? Entonces, efectivamente, el problema de trabajar así con estas listas es que yo no puedo nombrar los valores específicos, sino que aquí tengo que empezar a utilizar numeraciones. Si fuera Luis, ¿qué valor tendría que tener acá? ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, eso es lo único de pronto que se complica el trabajar con JSON. Por eso les decía, trabajar con JSON no se le puede dar a un usuario normal. Tiene que dárselo ¿a quién? A un programador, a otro software que entienda cómo funciona la estructura de un JSON. Es una API, en el fondo es una API. Las APIs funcionan así. Realmente una API funciona así. Trabaja los datos de esa manera. Entonces, aquí sería ¿quién? ¿Cómo vería el texto? No. El primer aprendiz es y así. Ah, no. ¿Listos? ¿Vale? ¿Complejo de trabajar el JSON? Cada vez. Lo que pasa es que si yo le quito el cero, él llega a aprendices. ¿Y cuál posición escoge?
Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Tan, 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 tan. Aquí. No. Vamos a ver qué imprime. Saca el error. Está diciendo que Le está diciendo qué posición está queriendo obtener, porque usted me está tratando de traer un elemento, pero no me está indicando la posición. ¿Listos? ¿Vale? Listos. ¿Qué pasa si, primero vamos a hacer una prueba? ¿Qué tipo de dato creen que es data? Alguien que me diga qué tipo de dato es data. ¿Qué tipo de dato es data? A ver, en teoría debería ser un diccionario. Y ahí está. ¿Por qué es un diccionario? Porque este objeto de JSON, al ser convertido en un objeto de Python, se convierte en un diccionario. Regla de oro, todo objeto de JSON, al convertirse en Python, se vuelve un diccionario. ¿Listos? Y todo array de Python, de JavaScript, al convertirse a Python, se convierte en una lista. ¿Listos? Porque estoy haciendo conversiones. Internamente, la librería JSON se encarga de hacer esas conversiones. Coger lo que está en un formato de JSON y convertirlo a los formatos y al estándar de Python. Eso es lo que está haciendo ahí. Bueno, acá viene una situación un poco complicada y una de las desventajas que tiene JSON. JSON, si ustedes se dan cuenta, está muy bien estructurado. ¿Sí se dan cuenta? Y esa es su mayor dificultad a la hora de editar. Si se dieron cuenta en los ejercicios anteriores, nosotros teníamos el W y teníamos el R y teníamos el A cuando estábamos trabajando acá, que me permitía agregar. Pero con JSON agregar es más difícil. Porque con JSON, ¿yo qué debo hacer? Modificar todo el JSON. Ese es uno de los problemas grandes. Por eso JSON se utiliza más en la intercomunicación, no tanto para hacer el CRUD completo, sino entre la intercomunicación entre los datos. Entonces, si yo quiero editar un JSON, ¿qué tendría que hacer? Leer todo el JSON, modificar el JSON y guardar el JSON completamente. Entonces, por eso acá en los ejercicios que yo tengo aquí, no tengo las opciones con la A, sino que tengo las opciones es con W. Porque W es el que me va a reemplazar todo el archivo después de que lo haya usado. ¿Listos? Difícil, fácil, complejo. ¿Entiende? ¿Entiende que a nivel medio empieza a subir la situación? Listo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. El ejercicio de JSON es que van a coger los mismos datos que teníamos acá. ¿Listos? Pero agregándole el eliminar. ¿Listos? Y en JSON. Eso va a ser el trabajo para trabajar con JSON. Y con eso hemos terminado archivos planos y ya podemos empezar a hacer proyectos. O sea, ¿no? Ajá, ¿listos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿El qué? El proyecto de grado arranca terminando esta vaina. ¿Listos? Ahora, una cosa que me faltó mostrarles y que bueno, no les muestro tanto de esto, no les expliqué tanto de esto, es porque existe otra forma de trabajar archivos con Python, pero no es recomendable y se llama Pickle. Pickle es una librería que en español significa pepino. ¿Listos? ¿Listos? Esta librería lo que nos permite es volcar un objeto completo en un archivo. Es muy bueno si yo estoy haciendo prácticas y cosas muy sencillas, pero en la vida real es una cosa muy insegura y no es recomendable. ¿Qué pasa para trabajar Pickle? Para trabajar Pickle yo tengo que tener clases. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta clase que se llama aprendiz, esto de acá se llama un constructor. Esto es un constructor. Entonces, ¿qué pasa? El constructor recibe el nombre y la ficha y la asigna al objeto aprendiz en estas propiedades que son las propiedades, los atributos de esa clase. ¿Sí? Esto de acá, con este método que estoy acá diciendo que se llama mostrar info,
lo utilizo aquí para crear objetos. Entonces, por ejemplo, tengo un objeto que se llama aprendiz, que es Carlos y que tiene esta ficha. ¿Listos? Y se llama aprendiz objeto. ¿Listos? Este objeto con todos sus datos y con todos sus métodos, yo lo puedo guardar en un archivo de texto directamente. Y eso es lo que está haciendo acá. Normalmente los archivos de Piclet tienen la terminación PKL. ¿Listos? Y acá lo que estoy haciendo es que voy a escribir como binario. Esto yo no sé si ustedes lo vieron en la primera clase, la B, ¿no? La B significa que va a guardar un objeto en binario. O sea, ¿cuál es la primera dificultad que tiene Piclet? Yo no puedo abrir ese archivo. El archivo está en binario. Editar el archivo es complejo. ¿Listos? Y ese valor de lo que tengo acá en aprendiz lo estoy guardando como un archivo de Piclet y después lo puedo deserializar. Puedo volver y leer ese archivo y volver a recuperar el objeto. Esto es más complejo. ¿Y por qué no se los explico completo en este punto? Porque nosotros que no hemos visto orientación a objetos. Para poder trabajar ese tipo de datos necesito haber trabajado objetos, saber qué es una clase, qué es un método, qué es un atributo, cómo funciona, y ahí sí se puede utilizar Piclet, pero no es recomendado. La gente no recomienda Piclet porque Piclet es sensible a algo que se llama inyección de datos, y es que alguien que trabaje bien Python puede modificar ese objeto y agregarle datos o cambiar los datos de ese objeto. Entonces no es muy recomendable. Les dejo el ejemplo ahí también. Ahora, también dentro del mismo ejemplo, dentro de la misma carpeta del módulo 3, finalizando esto de persistencia, hay un ejemplo más complejo de JSON. ¿Listos? Voy ejecutar. Sí, creo que sí. La verdad, sí. A ver, ¿quién entonces sería la opción qué? El 5. Listos. Este señor es mucho más complejo. Acá están todos los ejercicios porque inclusive tiene un formateador para poder imprimir el JSON por consola. ¿Listos? Entonces aquí está con más opciones. Entonces no solamente viene y carga los datos que está haciendo acá, sino que también me explica cómo sacar los datos uno por uno como lo estamos viendo ahorita. ¿Listos? Y también algunas cosas de cómo puedo ir leyendo línea por línea del JSON e imprimir línea por línea. Lo que hemos hecho hasta ahora no imprimimos línea por línea, imprimimos todo el JSON completo. Acá sí explica para imprimir en una sola línea, línea por línea el JSON. ¿Listos? Pero está casi igual a lo que ya hemos explicado. Entonces, si quieren revisarlo y echarle su revisadita, también lo pueden hacer. ¿Listos? Y eso es todo lo de persistencia. Esas son las 4 métodos de persistencia más comunes con Python. Está TXT, CSV, JSON y Piclet. Son las 4 formas para transferir datos por archivos planos. ¿Listos? Si ustedes aprenden a utilizar archivos planos, llegar a una base de datos va a ser muy sencillo. Entendiendo cómo funciona esto. ¿Listos? ¿Vale? ¿Listos? Eso es. Arranquen. ¿Listos? ¿Cómo? Ya está el push, ya lo voy a subir. ¿Sí? Si quieren. Listo. ¿Entendió, archivos planos? ¿Dudas, preguntas? Hasta el momento no. Háganle. Camellen los archivos planos. Bueno, yo necesito que esto sí lo acaben a más tardar para mañana a las 9 de la mañana. Que mañana a las 9 de la mañana. Mañana a las 9 de la mañana arrancamos con proyecto. Y a cada uno le asigno el proyecto para que eso esté terminado antes del viernes. ¿Listos? ¿Listos? Ya está el push. Voy a tener la grabación. Cuando se procese la grabación, se las comparto para que ustedes, si tienen alguna duda y quieren revisarla, la revisen.